Una extraña visión en el cielo sobre Au captó la atención de muchas personas. El cielo estalló en luz cuando una brillante bola de fuego surcó el horizonte. Solo que no cayó. ¿Luces? ¡Oh, Dios mío! ¡Santo cielo! Nubes vivientes han descubierto una cámara secreta enterrada profundamente bajo ruinas del desierto. Dentro, millones en toda América están hoy impactados mientras se desarrolla una serie extraordinaria de eventos aparentemente proféticos. Después de violentas tormentas, una ciudad olvidada comienza a emerger de las profundidades del océano. Muy por encima de la costa oeste, una luz errante se arquea en el cielo como si entregara un mensaje a la humanidad. Muy por encima de las montañas rocosas, una figura alada permanece inmóvil en la tormenta, desafiando vientos que parecen destrozarla. Y desde las profundidades, los buzos encuentran un antiguo pergamino que profetiza que Dios ahora está a la puerta. Cada evento amplifica el siguiente, una pregunta que resuena en todo el país. ¿Son estas señales de Dios? ¿Son advertencias de lo que está por venir? Quédate hasta el final y no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más actualizaciones. Después de una serie de poderosos huracanes que azotaron la costa este de Florida, buzos que inspeccionaban el lecho marino dañado hicieron un descubrimiento que los detuvo en seco. Las violentas olas habían movido gruesas capas de sedimento submarino, apartando trozos de arena y roca. Debajo de ellos, algo masivo comenzó a emerger, un monumento oculto que se alzaba silenciosamente en el lecho marino. Al principio, los buzos pensaron que era un naufragio. Pero a medida que descendían, sus luces revelaron arcos imponentes, escaleras intrincadamente talladas y largos y resonantes corredores de piedra que se extendían bajo la arena. Cada línea, cada superficie llevaba la huella precisa de una ingeniería antigua. Esto no era geología. Esto era arquitectura. Pero el detalle más impactante estaba en el muro central de la estructura, una inscripción vertical tallada en piedra azul oxidada, escrita en caracteres que se parecían mucho al protosemítico, un alfabeto que supuestamente no existía en ninguna parte de América del Norte. Cuando se tradujo, el mensaje decía: las aguas se alzan contra los orgullosos. Los buzos informaron más tarde que el agua alrededor del monumento era mucho más fría de lo esperado, como si aire frío estuviera subiendo de algún antiguo reservorio atrapado bajo el mar. Los oceanógrafos confirmaron el inusual reflujo de corrientes de aguas profundas, que no encajaba con los patrones térmicos habituales de la región. El descubrimiento desató una controversia inmediata. Si la estructura precedía a cualquier civilización conocida en el hemisferio occidental, ¿quién la construyó? ¿Y por qué un mensaje escrito en un alfabeto de Oriente Medio aparecería a miles de kilómetros de distancia en el mundo, escondido bajo un océano donde no se creía que existiera tal civilización? Sin embargo, los eruditos bíblicos reconocieron el eco de inmediato. En Génesis 7, Dios advirtió a Noé que se avecinaba un gran diluvio porque la humanidad se había vuelto violenta y arrogante. Las aguas se levantaron en respuesta a la arrogancia humana, exactamente el mensaje grabado en el monumento. Luego Jesús enseñó en Lucas 5 y 26 que como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Esto significa que antes de que Jesús regrese, el mundo experimentará señales que reflejan las de Noé, inundaciones inusuales, advertencias repentinas y recordatorios del pasado. Así que, cuando una reliquia olvidada que puede tener miles de años emerge del mar justo cuando Estados Unidos enfrenta inundaciones récord y tormentas feroces, muchos lo ven como más que una simple coincidencia. Lo ven como una profecía, un recordatorio de lo que la Biblia dice que sucederá antes del fin del mundo. Si el océano está revelando antiguas advertencias, ¿qué mensaje nos está enviando ahora? Manténganse atentos porque lo que descubriremos a continuación es aún más asombroso. Durante una violenta tormenta en las montañas rocosas, un vuelo comercial capturó una imagen que asombró tanto a pasajeros como a la tripulación. Mientras los relámpagos cruzaban las nubes, una silueta con alas masivas apareció dentro del muro de la tormenta, con una forma perfecta, absolutamente inmóvil. Mientras el avión luchaba contra vientos de más de 100 km por hora, la silueta no se movió, no se desvaneció y no siguió a las nubes circundantes. Permaneció inmóvil como si estuviera fija en su lugar. Los pasajeros informaron haber visto lo que parecían ser una columna vertebral, articulaciones de los hombros y alas completas, detalles demasiado precisos para ser considerados una nube formada al azar.
Muchos describieron una abrumadora sensación de ser observados, como si una presencia los estuviera mirando desde lo alto de la tormenta, no formándose dentro de ella. Pronto la imagen se hizo viral en línea, apodada el guardabarreras de la tormenta. Los eruditos bíblicos se apresuran a señalar pasajes que parecen reflejar ese tiempo. En Salmos 91, 11, Dios promete, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y en Apocalipsis 14, 6, Juan describe a un ángel que está de pie en medio del cielo, visible para todas las naciones. La idea de un ángel guardián que aparece sobre las montañas rocosas en un momento de caos ha llevado a muchos a preguntarse si esto fue solo una coincidencia atmosférica o algo mucho más intencional, un recordatorio, una advertencia o una señal de que batallas invisibles se libraban más allá de las nubes. Si un guardián realmente está en la tormenta, ¿qué más se esconde sobre nosotros, esperando ser revelado? No te vayas a ninguna parte. El próximo descubrimiento podría cambiar la forma en que ves el cielo para siempre. En lo profundo de un sistema de cuevas recientemente excavado en el suroeste de Estados Unidos, un equipo de exploradores hizo uno de los descubrimientos más inquietantes de la historia arqueológica reciente. Escondido entre dos antiguas paredes de piedra, encontraron un objeto largo y cilíndrico cuya superficie estaba cubierta por una gruesa capa de oxidación, con sus bordes incrustados en los escombros. La estructura sugería que el artefacto había estado sellado durante siglos, intacto por la luz solar o las manos humanas. Cuando los investigadores retiraron cuidadosamente la capa exterior, se quedaron asombrados al ver que el cilindro no era simplemente un recipiente, sino un pergamino. Las inscripciones cubrían el metal de arriba abajo, talladas con tanta precisión que ni siquiera la erosión pudo borrar el mensaje. Pero lo que más sorprendió a los eruditos fue el idioma. La inscripción estaba escrita en hebreo antiguo, un alfabeto asociado con el mundo bíblico, no con el suroeste de Estados Unidos. La traducción decía: cuando las aguas regresaron, el Hijo del Hombre estaba a la puerta. Nadie pudo explicar por qué una reliquia inscrita del Medio Oriente terminó a miles de kilómetros de distancia, enterrada en un sistema de cuevas que es anterior a la civilización estadounidense. Los geólogos estaban igualmente desconcertados. La datación por carbono falló porque la aleación no coincidía con ningún metal antiguo que hubiera sido catalogado. Su composición era completamente diferente a cualquier cosa encontrada en la zona. Los eruditos bíblicos inmediatamente relacionaron la inscripción con Mateo 12 y 33, en el que Jesús dice a sus discípulos: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. La frase se ha entendido durante mucho tiempo como una señal del fin del mundo, un tiempo en que los eventos naturales y sobrenaturales comienzan a fusionarse, apuntando al regreso del Hijo del Hombre. Esta advertencia, que recuerda los días de Noé, coincide con el aumento de las inundaciones y los extraños fenómenos oceánicos que ocurren en los Estados Unidos hoy. Para muchos, esta reliquia se siente menos como un artefacto del pasado y más como un mensaje para nuestro tiempo. Si algo tan antiguo está resurgiendo, ¿qué otras advertencias acechan debajo? No te pierdas lo que viene. Síguenos, dale me gusta, comparte tus pensamientos y suscríbete para no perderte la próxima revelación de este misterio en curso. En los días posteriores a los sorprendentes acuerdos de paz en Oriente Medio, un acuerdo que muchos describieron como imposible y otros compararon discretamente con el pacto de Daniel 9, comenzaron a aparecer signos inexplicables en los cielos de Estados Unidos. No se desarrollaron lenta o sutilmente. Llegaron de repente, como si se desencadenaran en el mismo momento en que se firmaron los documentos, y cada señal apareció en una región diferente del país. Sin embargo, todas transmitían la misma extraña sensación de intencionalidad. El primero ocurrió en la ciudad de Nueva York. Una tarde, los residentes de varios distritos informaron haber escuchado un sonido profundo, similar a una trompeta, resonando entre los edificios. No era mecánico. No era metálico y no se parecía a ningún sonido industrial o de transporte conocido. Los testigos dijeron que el ruido parecía venir de encima del horizonte, no de las calles. Un residente lo describió perfectamente: se sintió como si el cielo estuviera hablando. Las autoridades no encontraron ninguna aeronave en la zona ni actividad de construcción capaz de crear una resonancia tan sostenida. Para muchos lectores de la Biblia, el sonido trajo inmediatamente a la mente 1 Tesalonicenses 4 y 16, que habla de la trompeta de Dios precediendo una revelación divina. Pero Nueva York fue solo el comienzo. A lo largo de la costa de Florida,
el océano comenzó a brillar con un fuego azul-verde justo después de la medianoche. La luz no estaba dispersa o aleatoria, como con las algas bioluminiscentes. En cambio, formaba líneas precisas y pulsaciones rítmicas bajo las olas, patrones organizados de manera imposible, como si algo debajo del océano los estuviera produciendo intencionalmente. Los satélites registraron el resplandor extendiéndose por millas, disolviéndose solo después del amanecer. Los biólogos marinos admitieron no tener precedentes para este fenómeno. Se comportaba como una señal, no como un organismo. Luego vino Utah. Residentes de todo el Wasatch Front presenciaron un rastro de luz verdoso amarillento que cruzaba el cielo. No era un meteoro. La trayectoria era demasiado recta, demasiado sostenida y demasiado lenta para una entrada natural. El objeto se movía silenciosamente sin fragmentarse, como si se deslizara en lugar de caer. Múltiples testigos informaron sentir una vibración en el pecho, aunque no se registró ningún sonido. 3 estados, 3 señales, cada una diferente en forma, pero unificadas en el tiempo, todas apareciendo justo después de la firma del acuerdo de paz. Para algunos, estos eventos no significan nada. Para otros, se asemejan al patrón que Jesús describió cuando advirtió que aparecerían señales en los cielos antes de un gran y último cambio. Si el propio cielo está respondiendo a los eventos mundiales, ¿qué podría revelar a continuación? Mantente cerca porque la próxima señal podría llegar antes de lo que nadie espera. Y antes de continuar, asegúrate de darle me gusta, compartir tus pensamientos a continuación y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta secuencia que se desarrolla. En medio de crecientes señales naturales, extraños eventos celestiales y descubrimientos geológicos que surgen en toda la nación, Estados Unidos se enfrenta ahora a una crisis que se siente diferente a cualquier otra en la memoria reciente. Lo que comenzó como un cierre temporal del gobierno rápidamente evolucionó hacia una emergencia nacional. Las operaciones federales se congelaron durante semanas, dejando aeropuertos con personal insuficiente, programas sociales retrasados y a miles de empleados sin cheques de pago. Pero el cierre fue solo el primer dominó. A medida que la confianza flaqueaba, los mercados financieros se desplomaron de una manera que los analistas no habían visto en décadas. Los principales índices bursátiles cayeron bruscamente en cuestión de horas. Las empresas, inseguras de cuánto duraría la inestabilidad, comenzaron a recortar gastos. Pronto, olas de despidos arrasaron múltiples industrias, tecnología, transporte, comercio minorista, manufactura, provocando una sensación de miedo que se extendió más rápido que las propias noticias. Con el aumento de la inflación y el encarecimiento de los bienes básicos, la frustración se derramó en las calles. Estallaron protestas masivas en Los Ángeles, Chicago, Washington D.C., Seattle y otras ciudades importantes. Algunos marcharon porque habían perdido sus empleos. Otros marcharon porque ya no podían permitirse las necesidades básicas. Muchos marcharon simplemente porque sentían que el sistema se estaba resquebrajando bajo su propio peso. Los economistas intentaron tranquilizar al público, pero a puerta cerrada, su tono cambió. Un analista admitió en la televisión nacional, este puede ser el periodo más frágil para la economía estadounidense en décadas. Otro lo describió como un punto de presión donde un choque más podría cambiarlo todo. Los estudiantes de profecía no pudieron ignorar el momento. En Apocalipsis 18, la caída de una gran potencia económica se describe como ocurriendo en una hora, no para predecir una sola hora literal, sino para enfatizar cuán rápidamente puede colapsar la estabilidad cuando las bases se debilitan. El capítulo advierte sobre sistemas construidos sobre la riqueza que de repente tiemblan y sobre naciones que observan con confusión cómo las estructuras en las que confiaban comienzan a tambalearse. El paralelismo no pasa desapercibido para muchos mientras extrañas señales aparecen en los cielos y mares de América. La estructura de la nación misma está siendo puesta a prueba desde dentro, financiera, social, emocional, espiritualmente. Algunos creen que esto es simplemente un ciclo. Otros perciben un patrón que se forma, una convergencia donde las señales naturales y la inestabilidad social comienzan a surgir juntas. Y cuando patrones como este aparecen en las escrituras, a menudo sirven como telón de fondo para un mensaje más grande. Si la economía se tambalea al mismo tiempo que los cielos se agitan, ¿para qué nos está preparando este momento? Antes de pasar a la siguiente sección, tómate un momento para mantenerte conectado. Toca el botón de me gusta,
Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para no perderte la próxima parte de esta historia que se desarrolla. En todo el país, muchas personas están notando un cambio silencioso pero innegable que está teniendo lugar, esta vez no en los cielos o los océanos, sino en el corazón mismo de la sociedad. Las tradiciones que una vez dieron forma a las comunidades durante generaciones se están desvaneciendo. Los estándares que una vez mantuvieron unidas a las familias están siendo cuestionados o eliminados por completo, y el ritmo de este cambio se está acelerando tan rápidamente que muchos sienten como si el suelo bajo sus pies se estuviera moviendo. En la vida cotidiana, comportamientos que antes se consideraban imprudentes o dañinos ahora son ampliamente alentados. El entretenimiento celebra lo que antes se advertía. Las conversaciones públicas se vuelven cada vez más acaloradas, con muy pocos de acuerdo sobre lo que es verdadero, lo que es bueno o lo que es genuinamente beneficioso para la próxima generación. En lugar de construir unidad, estos debates a menudo hacen que las personas se sientan más aisladas y confundidas. Uno de los cambios más sorprendentes es cómo la verdad misma se ha vuelto flexible. Lo que es válido para una persona puede no ser válido para otra, y los estándares objetivos a menudo son reemplazados por cualquier mensaje que se propague más rápido en línea. Los algoritmos amplifican la emoción en lugar de la sabiduría. Y como resultado, la desinformación y las narrativas selectivas pueden viajar por todo el país en minutos. En este entorno, a las personas les resulta cada vez más difícil confiar en lo que ven, oyen o leen. Al mismo tiempo, la tecnología ha alcanzado un nivel de importancia que las generaciones anteriores no podrían haber imaginado. Los teléfonos actúan casi como extensiones del cuerpo humano. Las identidades digitales importan más a muchas personas que quienes son fuera de línea. Se pasan horas deslizando, comparando y buscando la aprobación de extraños. Para algunos, la pantalla se ha convertido en un sustituto del propósito, la pertenencia y la esperanza. Esto no se trata de culpar a la tecnología. Se trata de reconocer que se ha convertido silenciosamente en un tipo de ídolo moderno, dando forma a lo que la gente piensa, cómo se siente e incluso cómo se definen a sí mismos. Muchos observadores, especialmente aquellos familiarizados con las escrituras, no pueden evitar recordar cómo se describía la antigua Babilonia, una cultura poderosa llena de innovación e influencia, pero que gradualmente se alejaba de los valores que alguna vez la anclaron. En Apocalipsis 18, Babilonia es retratada como un lugar abrumado por su propio exceso. Y en Isaías 5 y 20, hay una advertencia sobre sociedades que eventualmente comienzan a llamar buenas a las cosas malas y malas a las cosas buenas. Ya sea que se lean estos textos literal o simbólicamente, los paralelismos resultan inquietantemente familiares para quienes observan las tendencias culturales actuales. Un número creciente de voces, maestros, pastores, historiadores e incluso sociólogos, se hacen la misma pregunta: ¿estamos presenciando un momento en la historia en que una nación comienza a perder su brújula moral? Esto no se trata de miedo o negatividad. Se trata de conciencia. Porque cuando una sociedad olvida lo que una vez la hizo fuerte, se vuelve vulnerable a la confusión, la división y la decepción. Y si esta transformación está ocurriendo justo frente a nosotros, ¿qué significa para el futuro? Si quieres seguir cómo todas estas señales se unen, asegúrate de darle me gusta a este vídeo. Comparte tus pensamientos a continuación y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Al examinar todos los eventos recientes que se desarrollan en toda la nación, fenómenos celestes inusuales, descubrimientos misteriosos que surgen de la tierra y el mar, alineaciones políticas que se forman con sorprendente rapidez y un clima cultural que cambia más rápido de lo que nadie esperaba, muchas personas sienten una inquietante sensación de que estos momentos no están solos. En cambio, parecen encajar en un marco más grande, uno que fue escrito mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. La Biblia a menudo describe la historia no como una secuencia aleatoria, sino como un patrón que se repite, se intensifica y finalmente apunta hacia algo más grande. Una de las enseñanzas más claras que Jesús dio sobre este concepto aparece en Mateo 12 y 33. Después de enumerar una serie de señales, cambios en las naciones, cambios en la naturaleza, interrupciones en la sociedad, dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. El énfasis no está en un solo evento, sino en la convergencia de muchos. Una sola tormenta, un tratado político o un cambio social podrían no significar mucho por sí solos. Pero cuando múltiples categorías comienzan a alinearse al mismo tiempo, cielo, tierra, naciones, cultura,
es entonces cuando las Escrituras instan a la gente a prestar atención. Jesús presenta estas señales como una forma de entender la estación, muy parecido a leer el clima antes de un cambio climático. Otro pasaje clave aparece en Lucas 9 y 28, donde Jesús dice a sus seguidores: «Levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca». Esto no implica pánico o miedo. Más bien, sugiere preparación y conciencia de que Dios se está moviendo y que la historia se mueve con él. La frase «levantad vuestras cabezas» es una invitación a mirar más allá del caos, la confusión y el ruido de la vida diaria y reconocer que hay un plan más grande que se está desarrollando. Es un recordatorio de que los creyentes nunca deben interpretar el mundo solo a través de los titulares, sino a través de la lente de las Escrituras. A lo largo de la Biblia, Dios a menudo usa patrones, una serie de pequeñas señales que conducen a algo más grande. En el Antiguo Testamento, los eventos naturales, los cambios políticos y los cambios morales a menudo se unían justo antes de los principales puntos de inflexión en la historia de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús expande esta idea, explicando que el periodo final antes de un cambio espiritual importante estará marcado por una aceleración notable, eventos que se acumulan en lugar de aparecer aleatoriamente. Por eso tantas personas hoy se hacen preguntas más profundas. No están reaccionando a un titular o un descubrimiento. Están reaccionando a una secuencia, un ritmo que se siente extrañamente familiar a las descripciones bíblicas escritas hace miles de años. Si esto realmente no es aleatorio, ¿en qué momento de la historia estamos entrando? ¿Estamos presenciando las señales de las que habló la Escritura mucho antes de nuestro tiempo? ¿Y si cada patrón apunta en la misma dirección, está Dios más cerca de lo que imaginamos? La segunda venida de Cristo, una de las convicciones teológicas centrales enfatizadas es la creencia en la segunda venida de Jesucristo. Esta enseñanza afirma que Cristo regresará del cielo de manera personal, visible y gloriosa, un evento que los creyentes consideran una esperanza bendita y una razón para la vigilancia espiritual y la oración continua. Antes de que Cristo establezca su reino en la tierra, vendrá por su iglesia en un evento comúnmente conocido como el rapto. En ese momento, aquellos que han muerto en Cristo resucitarán, y los cristianos que estén vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Esta transformación significa que los creyentes resucitados experimentarán la reunión de sus almas y espíritus redimidos con cuerpos glorificados que se asemejan a la propia forma resucitada de Cristo, mientras que los creyentes vivos serán cambiados instantáneamente sin pasar por la muerte física. Esta expectativa se presenta no solo como una profunda fuente de consuelo, sino también como una poderosa motivación para una vida piadosa. Aunque el momento exacto permanece desconocido para toda la humanidad, después del rapto, los creyentes se presentarán ante el tribunal de Cristo. Este juicio no determina la salvación. En cambio, evalúa las obras que los cristianos han hecho al servicio de Cristo y asigna recompensas en consecuencia. Durante el mismo periodo, el mundo entrará en un tiempo descrito en las Escrituras como el gran día de la ira de Dios, a menudo conocido como la gran tribulación o el tiempo de la angustia de Jacob. Este periodo traerá una angustia sin precedentes sobre Israel y las naciones, sirviendo a un propósito divino de preparar a Israel para la llegada de su Mesías. Los libros proféticos del Antiguo Testamento y las visiones apocalípticas de Apocalipsis describen esta era como una llena de agitación global, engaño espiritual y profunda prueba. Al concluir la tribulación, Jesucristo regresará a la tierra, acompañado por las huestes celestiales y la Iglesia redimida. Su reaparición marcará el establecimiento del reino mesiánico, un reinado literal de 1000 años en el que Cristo ejerce una autoridad perfecta. En este momento, el anticristo será arrojado al lago de fuego, y Satanás será atado durante la duración del milenio. Las naciones del mundo serán juzgadas, e Israel será restaurada permanentemente a su tierra, liberada de amenazas y desplazamientos. Bajo el justo gobierno de Cristo, el mundo experimentará una renovación tanto material como espiritual, porque los efectos de la maldición sobre la tierra serán levantados. Esta era se representa como un tiempo de justicia, paz y florecimiento donde Cristo reina con una equidad inquebrantable y autoridad divina. Sin embargo, las Escrituras también enseñan que al final de este reino de 1000 años, surgirá una rebelión final. A pesar del reinado visible de Cristo y las bendiciones sin igual de la era mesiánica, la humanidad demostrará una vez más su capacidad de desafío. Satanás, liberado por un corto tiempo, reunirá a aquellos que rechazan la autoridad de Dios. Pero este levantamiento será aplastado rápida y decisivamente.
Dios derrotará esta última expresión de rebelión terrenal en lo que a menudo se describe como la batalla final de las edades. Satanás será entonces arrojado permanentemente al lago de fuego donde enfrentará un castigo eterno. Después de la derrota de Satanás, todos los individuos que rechazaron la palabra de Dios a lo largo de la historia resucitarán para presentarse ante el gran trono blanco de juicio. A diferencia del juicio de los creyentes, este juicio evalúa las vidas de aquellos que nunca aceptaron la salvación de Dios. Serán juzgados por Cristo y consignados al lago de fuego, un lugar descrito como el destino de separación final y eterna de Dios. Este evento completa el proceso divino de justicia que las Escrituras retratan como justo y absoluto. Después de este juicio final, la narrativa bíblica describe la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva por parte de Dios. En esta realidad renovada, la justicia prevalecerá sin ninguna distorsión o corrupción. Una nueva Jerusalén, descrita como la morada eterna de Dios entre su pueblo redimido, aparecerá a la vista. Esta ciudad simboliza el cumplimiento duradero de las promesas de Dios, un lugar donde la tristeza, la decadencia y la muerte ya no existen, y donde la presencia de Dios proporciona luz y alegría interminables. Para los creyentes, este estado final representa la culminación de la redención y la comunión eterna con Dios que la fe anticipa. La Biblia es el fundamento de la fe y la enseñanza cristianas, y su autoridad moldea cada doctrina presentada por Moody y otras instituciones evangélicas. La Escritura no se considera una colección de ideas humanas, sino la revelación inspirada e inerrante de Dios, dada por el Espíritu Santo a escritores elegidos a lo largo de los siglos. Debido a este origen divino, se entiende que la Biblia es digna de confianza en todo lo que afirma, ya sea que concierna a la historia, la doctrina, la instrucción moral o la profecía. La unidad de la Escritura, a pesar de sus muchos autores y diversas formas literarias, demuestra un mensaje consistente sobre el carácter de Dios, su plan redentor y su deseo de una relación con la humanidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia bíblica se desarrolla con un movimiento claro: creación, caída, promesa, redención y restauración. Los pasajes proféticos anticipan la venida de Cristo, el establecimiento de su reino y la renovación definitiva del mundo, formando la base de las doctrinas que rodean la segunda venida y el juicio final. Las enseñanzas de Jesús y los escritos de los apóstoles subrayan la necesidad de la Escritura para el crecimiento espiritual, la corrección y el discernimiento. Se anima a los creyentes a leer e interiorizar la palabra para que moldee su pensamiento, fortalezca su fe y guíe su conducta diaria. A lo largo de la historia, los cristianos han recurrido a la Biblia no solo para la comprensión teológica, sino también para la esperanza en tiempos de sufrimiento, la sabiduría en tiempos de confusión y la claridad moral en momentos de decisión. Su relevancia duradera habla de su origen divino, ya que cada generación encuentra en sus páginas el mismo poder transformador que dio forma a los primeros creyentes. En última instancia, la Escritura funciona como la voz viva de Dios para su pueblo, dirigiéndolos hacia la verdad, la justicia y la promesa de vida eterna a través de Cristo. Gracias por mirar. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y haznos saber lo que piensas. ¡Wow! Mira esto. Se lanzó la movilización de ayuda nacional e internacional. Muy por encima de las copas de los árboles de la ciudad, apareció una criatura sacada de la leyenda. Algo está sucediendo en los Estados Unidos que ha asombrado al mundo entero. Círculos negros se ciernen en los cielos sobre las principales ciudades. Nubes de color rojo sangre arden sobre el corazón del país. Testigos oculares reportan estruendos similares a trompetas que provienen de los cielos, una niebla blanca que se desplaza contra el viento y seres alados sombríos que se deslizan silenciosamente por la noche. Estas no son coincidencias. Son advertencias, señales que parecen arrancadas de la propia profecía. La pregunta ahora resuena en toda la nación: ¿estamos presenciando la alarma final antes de su regreso? No seas sorprendido. Mantente despierto. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete ahora para vigilar con nosotros. En todo Estados Unidos, los extraños eventos ya no son titulares aislados. Se están multiplicando, haciéndose más fuertes y más difíciles de ignorar. Lo que antes podría haberse descartado como anomalías atmosféricas o exageraciones de las redes sociales, ahora se está desarrollando a plena vista, dejando a millones inquietos y haciéndose la misma pregunta: ¿qué le está pasando a América? La primera señal que sacudió a la nación vino de los cielos.
De California a Nueva York, los testigos informaron de nubes de color rojo sangre que se extendían por el firmamento, ardiendo como fuego contra la noche. No eran puestas de sol ordinarias ni tormentas de polvo estacionales. La gente las describía como olas carmesí antinaturales, profundas, que permanecían mucho más tiempo de lo debido. Vídeos compartidos en línea mostraban a familias deteniéndose en las calles, con sus rostros bañados en rojo, susurrando con miedo. Muchos recordaron las advertencias bíblicas de que la luna se volvería sangre y no podían quitarse de la cabeza la idea de que algo profético estaba irrumpiendo en el orden natural. Mientras los cielos brillaban, otro fenómeno captó la atención. Misteriosos círculos negros aparecieron, suspendidos en lo alto sobre las ciudades. Estos anillos oscuros perfectos se cernían en silencio, a veces durante minutos, a veces durante horas, antes de desvanecerse sin dejar rastro. Aparecieron sobre centros comerciales, estadios y vecindarios, capturados por innumerables teléfonos y transmitidos por Internet. Los científicos ofrecieron explicaciones, quizás vórtices de humo o emisiones industriales, pero la precisión y persistencia de estos círculos dejaron a demasiados sin convencer. Para muchos, parecían menos eventos naturales y más advertencias escritas en el cielo. David Wilkerson había advertido una vez sobre un gran temblor que vendría a América. Billy Graham había llorado por la deriva de la nación hacia la injusticia. Y ahora sus palabras, pronunciadas mucho tiempo atrás, resonaban más verdaderas que nunca. Ezequiel 7 parecía hacer eco: desastre. Desastre. Mira, viene. Ha llegado el fin. Ha llegado el fin. Y como para confirmar el temblor, la tierra misma tembló. Terremotos, inesperados, fuertes y sorprendentes, azotaron regiones desprevenidas. Los edificios se estremecieron en el medio oeste. Los residentes salieron a las calles de pequeños pueblos con miedo. En California, los temblores abrieron pequeñas fracturas en las carreteras durante la noche. Ninguno de estos terremotos fue devastador por sí solo. Sin embargo, juntos, pintaban un cuadro de una tierra gimiendo bajo una presión invisible. Era como si la creación misma estuviera clamando, advirtiendo de mayores trastornos por venir. Tomadas por sí solas, cada una de estas señales podría haber sido explicada, racionalizada o olvidada. Pero juntas, los cielos de color rojo sangre, los círculos negros sobre nuestras ciudades, la luz angelical sobre la capital de la nación, las voces proféticas que advierten de un temblor, y la tierra temblando bajo nuestros pies, forman un coro demasiado claro para ignorar. América está siendo confrontada no solo por la política o las fuerzas naturales, sino por algo más profundo, algo divino. Las alarmas están sonando. La pregunta es si la nación despertará antes de que sea demasiado tarde. Si los cielos de América ya estaban hablando a través de nubes de color rojo sangre y misteriosos círculos negros, lo que vino después sumió incluso a los más escépticos en un silencio incómodo. De costa a costa, comenzaron a llover informes de estruendos parecidos a trompetas que resonaban desde los cielos. No eran sonidos ordinarios. No se parecían a truenos, ni al rugido de los aviones que pasaban. En cambio, eran notas metálicas, prolongadas, vibrantes que parecían sacudir tanto la atmósfera como el corazón humano. Los vídeos capturaron los momentos: coches aparcados a un lado de las autopistas, peatones inmóviles a mitad de paso, y barrios enteros en silencio como si escucharan una orquesta invisible en lo alto. Los perros aullaban, el ganado se inquietaba y las aves se dispersaban en enjambres caóticos. Para muchos, el sonido era inquietantemente hermoso, de otro mundo en su resonancia. Para otros, era aterrador, llenándolos de un temor que no podían explicar. Pero para aquellos que conocían las Escrituras, el significado era inconfundible. La Biblia ha hablado durante mucho tiempo de trompetas que suenan antes de grandes eventos. En Éxodo 19, el sonido de una trompeta se hacía cada vez más fuerte antes de que Dios descendiera sobre el monte Sinaí. En 1 Corintios 3 y 52, Pablo declara: a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y en Apocalipsis, capítulos 8 a 11, 7 ángeles tocan cada uno una trompeta, desatando eventos que sacuden la tierra. La conexión es innegable. ¿Podrían estos sonidos ser un preludio divino? ¿Una alarma celestial para despertar a los que duermen antes de la trompeta final de la historia misma?
Justo cuando la gente lidiaba con estos sonidos, surgió otro fenómeno que sacudió las redes sociales y envió ondas de choque a través de las comunidades. En varios estados, testigos oculares informaron haber visto seres alados volando por los cielos. No eran pájaros. Se describieron como figuras masivas y sombrías con alas que se extendían más que un avión. Algunas brillaban débilmente como siluetas delineadas en fuego blanco. Otras aparecían más oscuras, moviéndose silenciosamente contra los cielos carmesí. En Texas, una familia grabó una figura deslizándose sobre tierras de cultivo al anochecer, sus alas batiendo lentamente, como si se moviera contra el aire mismo. En Arizona, excursionistas en el desierto juraron haber visto 3 formas luminosas surgir del horizonte antes de desvanecerse en las nubes. Y en Kentucky, docenas de personas en un partido de fútbol americano de la escuela secundaria se detuvieron cuando una sombra gigante pasó por encima. Ningún avión a la vista, ningún sonido de motores, solo una presencia abrumadora que dejó a la multitud temblando. Las explicaciones no tardaron en llegar. Algunos afirmaron que eran drones. Otros descartaron las imágenes como trucos digitales. Pero quienes estuvieron presentes no pudieron ser silenciados. Describieron una sensación en la boca del estómago, un peso espiritual que los oprimía como si hubieran vislumbrado algo no destinado a los ojos ordinarios. ¿Eran mensajeros angelicales? ¿Eran presagios de juicio? ¿O podrían ser espíritus engañadores que presagian el surgimiento de la oscuridad de la que advierten las Escrituras en los últimos días? Las voces proféticas nos recuerdan que no todas las señales sobrenaturales provienen de Dios. 2 Corintios 11 y 14 advierte: el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Si estas criaturas aladas son señales, entonces el discernimiento es crucial. ¿Son heraldos de su gloria venidera o engañadores que preparan al mundo para la gran mentira del anticristo? El hecho mismo de que tales preguntas estén ahora presionando en los corazones de millones muestra cuán lejos hemos entrado en un tiempo diferente a cualquier otro. Estas señales, los estruendos inexplicables de trompetas y las aterradoras siluetas en los cielos, no están ocurriendo de forma aislada. Forman parte de un patrón más amplio, una convergencia profética que exige nuestra atención. Cuando el cielo interrumpe la tierra, nunca lo hace sin un propósito. Quizás sea una advertencia. Quizás sea un llamado al arrepentimiento. O quizás sean las notas de apertura del evento más grande de la historia humana, el regreso del Rey. El mundo puede burlarse. Los funcionarios pueden permanecer en silencio. Los científicos pueden afanarse en buscar explicaciones, pero en lo profundo del espíritu humano, algo resuena. Sabemos que estos no son tiempos ordinarios. Sabemos que estos sonidos y vistas no son aleatorios. Sabemos que estamos siendo advertidos, llamados y despertados. Si los cielos sobre América ya están llenos de misterio, los mares y ríos de abajo han comenzado a rugir con una fuerza devastadora. Los recientes huracanes que azotaron Florida, California y la costa del Golfo han dejado comunidades enteras en ruinas, reescribiendo el mapa de barrios una vez llenos de vida. En Florida, las familias observaron con horror cómo muros de agua furiosos se tragaban sus hogares. Las calles desaparecieron bajo la inundación, y los puntos de referencia familiares se desvanecieron bajo un vasto y revuelto mar. La fuerza de la tormenta destrozó puentes como si fueran juguetes, cortando el paso a los equipos de rescate y aislando ciudades enteras. Helicópteros sobrevolaban, evacuando a niños y ancianos de los tejados donde se aferraban para sobrevivir. Lo que antes era un paraíso se había convertido en un páramo de vidas destrozadas. Al otro lado de la nación, California, conocida por las sequías y los incendios forestales, ahora tiembla bajo tormentas implacables. Torrentes de lluvia convirtieron los valles en lagos. De la noche a la mañana, los puentes se derrumbaron, las autopistas se desmoronaron y los ríos crecieron con una fuerza nunca vista en la memoria viva. Barcos de rescate flotaban por barrios suburbanos donde los coches yacían volcados y las casas estaban medio sumergidas. El estado que una vez simbolizó el sol y la prosperidad ahora se asemeja más a una frontera anegada al borde del colapso. La costa del Golfo no corrió mejor suerte. Huracanes repentinos surgieron con poca advertencia, golpeando puertos, plataformas petrolíferas y ciudades con una fuerza catastrófica. Barcos fueron arrojados a la orilla, barrios arrasados y líneas eléctricas rotas como ramas.
Millones se sumieron en la oscuridad cuando fallaron las redes eléctricas, y los servicios de emergencia se vieron superados. Regiones enteras dependen ahora de refugios temporales, y sus habitantes se preguntan si alguna vez volverán a lo que conocían como vida normal. Incluso los estados del interior no se han librado. Texas y Kentucky fueron golpeados por inundaciones repentinas donde los ríos se desbordaron y torrentes de agua arrasaron ciudades sin piedad. Carreteras enteras fueron borradas, coches arrastrados y hogares destruidos en cuestión de segundos. Los supervivientes hablaron de un sonido como un trueno mezclado con olas rugientes, un ruido que parecía vivo mientras las aguas consumían todo a su paso. Jesús advirtió de tales días en Lucas 9:25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lo que estamos viendo no es simplemente el clima. Es profecía. Las aguas se levantan no solo para destruir, sino para despertar. Sirven como una señal, un recordatorio de que la creación misma está respondiendo a la rebelión humana. Estas tormentas hacen eco de los días de Noé, cuando el diluvio fue tanto juicio como un nuevo comienzo. Reflejan la historia de Jonás, cuando se envió una tormenta para confrontar la desobediencia y llamar a un profeta de vuelta a su misión. En ambos relatos, las aguas no llegaron sin un propósito. Fueron herramientas en la mano de Dios, a veces aterradoras, a veces limpiadoras, siempre significativas. Y así es hoy. Las inundaciones no son aleatorias. Los huracanes no son accidentes. Son señales, urgentes, aleccionadoras, innegables. América debe entender que los mares rugen con una voz más fuerte que la política, más fuerte que los medios, más fuerte que la duda. Están llamando a una nación a regresar antes de que sea demasiado tarde. Yellowstone despierta. Los informes sobre el aumento de la actividad sísmica en el Parque Nacional de Yellowstone han dejado tanto a científicos como a ciudadanos inquietos. El suelo que los turistas pisaban casualmente ahora está vivo con señales ominosas. Los géiseres se elevan más que nunca, lanzando columnas de agua hirviendo al aire con una fuerza antinatural. Pequeños pero frecuentes temblores recorren la región, haciendo vibrar las ventanas, moviendo el suelo y extendiendo olas de inquietud por las comunidades cercanas. Los monitores muestran una presión inusual acumulándose bajo la superficie, el tipo de estrés que los geólogos advierten que podría conducir a algo catastrófico. Durante décadas, Yellowstone ha sido llamado un supervolcán, un gigante durmiente bajo la tierra, capaz de desatar una devastación a una escala que la humanidad rara vez ha visto. Los científicos ahora advierten que los signos de inestabilidad están aumentando, aunque atemperan sus predicciones con un lenguaje cauteloso. Aún así, la idea persiste. Si Yellowstone entra en erupción, franjas enteras de los Estados Unidos podrían quedar cubiertas de ceniza, los cielos oscurecidos, los cultivos destruidos y el clima global sumido en el caos. Pero más allá de las advertencias científicas yace una verdad espiritual. La Escritura nos recuerda que la tierra misma no permanece en silencio en tiempos de rebelión. Romanos 8:22 declara, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Podría el temblor de Yellowstone ser más que estrés natural? ¿Podría ser la creación misma clamando, señalando que el reloj de la historia se acerca a la medianoche? La imaginería es inquietante. El humo, la ceniza y el fuego que suben de las profundidades evocan las visiones de los profetas. Joel habló de sangre y fuego y columnas de humo. Apocalipsis describe el oscurecimiento del cielo y el temblor de la tierra como señales antes del fin. En los gemidos inquietos de Yellowstone, muchos escuchan un eco de estas advertencias, pilares de humo que un día pueden marcar el amanecer del juicio. Hebreos 12, 26-27 nos recuerda, y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que permanezcan las inconmovibles. Los cimientos de América, tanto físicos como espirituales, están temblando. Lo que yace debajo de Yellowstone puede ser más que una amenaza geológica. Puede ser un recordatorio divino. Solo lo eterno permanecerá cuando llegue el temblor. Mientras los cielos arden con señales y la tierra gime bajo nuestros pies, los temblores no son solo geológicos, son políticos. América se encuentra en medio de una tormenta, no moldeada por el viento o las olas, sino por el conflicto, la corrupción y la confianza en colapso.
El temblor está en todas partes, desde la oficina más alta del país hasta el pueblo más pequeño que lucha por mantenerse unido. El primer temblor vino de arriba. El propio presidente emitió una escalofriante advertencia, declarando que la nación se enfrenta a fuerzas más allá de la política. Sus palabras fueron pesadas, crípticas e inquietantes. Esto no era la retórica habitual de los debates partidistas o los eslóganes electorales. Era algo más profundo, una sugerencia de que poderes invisibles se están moviendo de maneras que el público no puede comprender del todo. Para muchos, se sentía menos como política y más como profecía. No mucho después, las grietas se extendieron por Washington y más allá. Altos funcionarios renunciaron repentinamente, algunos citando razones de salud, otros atrapados en escándalos demasiado oscuros para ignorarlos. Las investigaciones revelaron corrupción a niveles que antes se creían intocables. Documentos filtrados y testimonios sacaron a la luz acuerdos ocultos. Durante décadas, estas redes prosperaron en secreto. Pero ahora, tal como Lucas 12:2 declara, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Las sombras están siendo expuestas. A medida que crece la inestabilidad, el ejército de Estados Unidos ha cambiado su postura. Portaaviones se desplazan hacia el Mediterráneo y el Pacífico mientras los aviones de combate rugen en los cielos estadounidenses en ejercicios destinados a proyectar fuerza. En el frente interno, se movilizan unidades de la Guardia Nacional, su presencia visible en ciudades donde la inquietud hierve bajo la superficie. Oficialmente, estos movimientos se llaman ejercicios de preparación. Pero para el mundo que observa, parecen una preparación para algo más grande, ya sea una guerra extranjera o disturbios internos. Más allá de las fronteras de América, las alianzas de las naciones toman forma de maneras que suenan inquietantemente familiares a las antiguas profecías. Rusia, China e Irán están estrechando su control, forjando cooperación militar y compartiendo inteligencia. Sus ejercicios conjuntos, acuerdos comerciales y oposición común a Occidente reflejan las coaliciones descritas en Ezequiel 38, donde las naciones se unen contra Israel en los últimos días. Las piezas se mueven en el tablero exactamente como se predijo, y América se encuentra atrapada en el medio, incierta de su lugar en el calendario profético de Dios. Al mismo tiempo, los líderes globales están impulsando una visión de unidad. Cumbres internacionales resuenan con llamamientos a monedas digitales, identificaciones biométricas y gobernanza global. Los diálogos religiosos promueven una fusión de credos en una sola fe diluida. El mundo presenta estas como soluciones, paz y seguridad, como escribió Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3, pero la Escritura advierte lo que sigue: la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. La paz sin arrepentimiento es una ilusión, y la unidad sin verdad es un engaño. Incluso dentro de América, las batallas no solo se libran en los titulares de Washington, sino en el corazón de sus estados. Una disputa por la redistribución de distritos se intensifica en Texas y California, donde se están rediseñando los límites de manera que podrían cambiar el equilibrio del poder político durante una generación. Los desafíos judiciales se multiplican, estallan protestas y las comunidades se dividen. Los mapas pueden aparecer como meros límites en el papel, pero debajo de ellos yace una lucha más profunda, no solo por los escaños del gobierno, sino por el alma misma de una nación. Tomados en conjunto, estos temblores forman una imagen que no puede ser ignorada. Los líderes advierten de fuerzas invisibles. Los funcionarios caen del poder. Las máquinas militares se movilizan. Las naciones se alinean contra Israel. Las élites globales preparan un sistema mundial. Incluso los propios estados se fracturan sobre quién liderará y quién seguirá. El temblor no está solo sobre nosotros en los cielos o debajo de nosotros en la tierra. Está dentro de nuestros propios sistemas de gobierno. América se encuentra en una encrucijada. Un camino conduce al arrepentimiento y al avivamiento, el otro al colapso y al control. Las advertencias son claras, las profecías se están desarrollando y el tiempo para elegir se agota. Mientras las tormentas rugen y los temblores políticos sacuden las naciones, un movimiento más silencioso pero aún más peligroso se extiende por todo el mundo, uno que no ruge como un huracán, sino que susurra con la promesa de paz. Es el impulso hacia la unidad religiosa global, una visión presentada como noble, pero en realidad, es profundamente engañosa.
En cumbres internacionales y reuniones de alto perfil, los líderes hablan de un movimiento de una sola fe, un sistema diseñado para fusionar el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo e incluso la espiritualidad de la nueva era en una única religión universal. A primera vista, parece atractivo. ¿Quién no querría paz entre religiones, unidad entre culturas y armonía para todos? Pero debajo de la superficie yace un compromiso peligroso, la verdad diluida, el arrepentimiento eliminado y la cruz de Cristo despojada de su poder. Las iglesias en algunas naciones ya están siendo presionadas para adoptar credos inclusivos que borran las distinciones entre Dios y los ídolos, la luz y la oscuridad. Jesucristo es mencionado no como Salvador, sino simplemente como uno de tantos maestros. El pecado ya no se confronta, sino que se redefine como crecimiento personal. El clamor por la santidad es reemplazado por el llamado a la tolerancia a toda costa. Esto no es unidad. Esto es engaño. El engaño ha ido aún más lejos con el auge de los profetas digitales impulsados por IA. En todo el mundo, los programas de inteligencia artificial están generando revelaciones transmitidas en vivo, citando fragmentos de las escrituras mientras los mezclan con eslóganes de autoayuda y mensajes universalistas. Estos sermones fabricados atraen a millones de espectadores, muchos de los cuales creen que están escuchando una voz divina. Los algoritmos ahora imitan el estilo de pastores y profetas reales, sin embargo, sus palabras están vacías de espíritu. En las comunidades en línea, están surgiendo mesías virtuales, avatares creados por la tecnología, adorados por seguidores que se reúnen digitalmente para orar, cantar e incluso hacer ofrendas. Suena absurdo, pero ya está sucediendo. Congregaciones enteras se están formando alrededor de entidades que no tienen vida, ni espíritu, ni verdad. Meras imágenes de la imaginación humana elevadas a la categoría de dioses. La Biblia nos advirtió de esta misma hora. Mateo 12 y 24 declara, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Estamos presenciando esto desarrollarse ante nuestros ojos. Los falsos profetas ya no solo se paran en los púlpitos. Transmiten a través de los teléfonos inteligentes. Los falsos mesías ya no caminan con túnicas. Existen en códigos y circuitos. El mayor peligro no es la hostilidad abierta del ateísmo, sino el atractivo seductor de la fe falsa. Al fusionar todas las religiones en una, el mundo está preparando el escenario para el engañador final, el anticristo. Una fe global sin arrepentimiento, sin la sangre de Cristo y sin la palabra de Dios puede parecer paz, pero en realidad es la puerta a la destrucción. La unidad sin verdad no es unidad en absoluto. Es rendición. Es la fusión de la luz y la oscuridad, la verdad y las mentiras. Y cuando la luz se mezcla con la oscuridad, solo queda oscuridad. El llamado es claro. Discernir, resistir y permanecer firmes. No se dejen llevar por las canciones de los falsos profetas o las promesas de una religión hecha por el hombre. La verdadera iglesia debe permanecer aparte, aferrándose a la cruz, al arrepentimiento y solo a Cristo. Cualquier otra cosa es engaño, y el engaño ya está aquí. Mientras las tormentas y los temblores políticos se desarrollan, los cielos mismos se han convertido en un escenario de misterio. En los últimos meses, innumerables testigos en toda América y más allá han reportado formaciones de nubes como nunca antes se habían visto, vastas formas en los cielos que se asemejan a seres angelicales, figuras coronadas o incluso manos abiertas extendidas hacia la tierra. En Texas, una nube brillante al amanecer pareció tomar la forma de un hombre coronado mirando hacia abajo, con rayos de luz que se abrían paso como si un trono se cerniera sobre la tierra. En Ohio, una vasta extensión de nubes parecía extender alas por el horizonte, majestuosa y brillante, como si un espíritu guardián cubriera la ciudad. En el desierto de Arizona, los testigos describieron lo que parecía la silueta de un ángel, con los brazos extendidos, la túnica ondeando, iluminado por el sol poniente. Vídeos y fotografías capturaron estas vistas, provocando asombro y miedo en línea. Los escépticos descartan esto como coincidencias del clima y la imaginación. Sin embargo, la consistencia de los informes y la claridad de las formas ha dejado inquietos incluso a los que dudan. ¿Podrían ser estas las mismas señales en los cielos predichas hace mucho tiempo? Apocalipsis 12 habla de una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, un recordatorio de que Dios a menudo revela advertencias y maravillas a través del cielo.
Estas figuras divinas parecen declarar que el cielo está observando y que el tiempo es más corto de lo que nos atrevemos a creer. Pero no son solo los cielos los que testifican. Los animales de toda la tierra se comportan de maneras que desafían toda explicación. A lo largo de las costas, las ballenas varan en cifras récord, dejando varadas a manadas enteras sin razón. En las ciudades, las aves cambian repentinamente sus patrones migratorios, volando en bandadas desorientadas que se estrellan contra edificios o caen sin vida al suelo. Incluso han surgido informes de mascotas domésticas, perros, gatos, caballos, que se inquietan y agitan durante las noches en las que se escuchan luces o sonidos extraños arriba. Romanos 1 nos recuerda que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y naturaleza divina, se han visto claramente y se han entendido a partir de lo que se ha hecho. La creación misma da testimonio de la realidad de Dios. Y ahora parece que la creación clama más fuerte que nunca. Cielos con mensajes. Animales desorientados como si percibieran una perturbación espiritual. La naturaleza está dando una alarma que la humanidad se niega a escuchar. La pregunta se impone. ¿Son estos meros accidentes del clima y el instinto? ¿O son advertencias divinas destinadas a sacudir a los complacientes? Para el creyente con los ojos abiertos, la respuesta es clara. Dios se está revelando a sí mismo a través de la creación. Los cielos declaran su gloria. La tierra gime en expectación. Las señales sobre nosotros y el extraño comportamiento debajo nos recuerdan que toda la creación está en trabajo de parto, esperando el regreso del Rey. Los cielos no están en silencio. La tierra no está tranquila. Ambos claman con urgencia. La hora es tardía. El Señor está cerca. Mientras las señales se multiplican en los cielos, mientras las tormentas asolan los mares y las naciones tiemblan en confusión, hay un lugar por encima de todos donde el temblor se ha vuelto innegable, la propia Iglesia. Durante demasiado tiempo, muchos púlpitos han guardado silencio sobre el arrepentimiento. Los sermones se han reducido a discursos motivacionales, cambiando la convicción por la comodidad. Los santuarios que antes ardían con la oración ahora resuenan con entretenimiento. La sal ha perdido su sabor y la luz ha sido escondida bajo el compromiso. Pero las Escrituras no dejan lugar a la neutralidad. Apocalipsis 3 advierte sobre la iglesia tibia, un pueblo ni frío ni caliente, a quienes el Señor está a punto de vomitar de su boca. La verdad es aleccionadora. Jesús no regresa por una novia distraída, dividida o diluida. Viene por una iglesia sin mancha ni arruga, santa, vigilante, ardiendo con aceite, lista para la llegada del esposo. Es por eso que el actual temblor no es un castigo sin propósito. Es una alarma divina. Dios está despojando los falsos cimientos para llamar a su pueblo de vuelta a la santidad. Nos está recordando que el avivamiento no comienza con estadios o conferencias. Comienza de rodillas, en nuestros hogares, en lugares ocultos donde los corazones se rompen ante Él. El juicio comienza en la casa de Dios, no para destruir a los fieles, sino para despertarlos. El llamado es claro. Arrepiéntanse. Regresen y estén preparados. Ahora es el momento de abandonar la fe tibia y entregarse de todo corazón. Ahora es el momento de cambiar la relevancia cultural por el fuego sagrado, la conveniencia por la convicción, el silencio por el testimonio audaz. El mundo está temblando, pero el remanente debe levantarse, un pueblo consagrado, sin vergüenza, lleno del Espíritu y anclado en la verdad. Amados, no endurezcan su corazón. La hora es tardía. Las señales son innegables. El esposo está a la puerta. ¿Se les encontrará con aceite en su lámpara? ¿O serán sorprendidos desprevenidos cuando suene el clamor de medianoche? Antes de terminar, quiero agradecerles por mirar y apoyarnos. Si estos mensajes conmueven su espíritu, no guarden silencio. Denle me gusta a este vídeo, compartan sus pensamientos en los comentarios y suscríbanse al canal para que podamos seguir vigilando juntos. Su apoyo ayuda a difundir esta advertencia urgente a más personas que necesitan escucharla. Gracias. Y que el Señor nos encuentre fieles cuando venga. Mientras los residentes intentaban encontrar refugio, los tornados continuaron avanzando, sembrando caos y desesperación.
ruinas, hogares destruidos y víctimas continuaron aumentando, lo que obligó a las personas a enfrentar dificultades imprevistas. Aunque la gente hizo todo lo posible para resistir la fuerza natural del tornado, este continuó extendiéndose y causando graves impactos. Con su poder destructivo, el tornado de California es un símbolo del terror y el caos que la naturaleza puede traer. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Un trozo de mar en la península de Alaska fue repentinamente roto por un tsunami gigante, provocando que el agua de mar arrasara todo a su paso. Edificios costeros, playas de arena y zonas residenciales fueron devastados por la fuerza del tsunami. Pero la destrucción no se detuvo ahí. Avanzando, el tsunami continuó arrasando todo a su paso, creando escenas de destrucción y horror. Barcos, grandes y pequeños, fueron derribados como hierba al caer. Los puentes fueron destruidos y las casas fueron arrastradas como arena en la orilla del mar. La gente que vivía cerca de la costa tuvo que huir para salvar sus vidas, intentando encontrar refugios seguros en lo alto o lejos de la costa. Gritos, pánico y dolor resonaron por todas partes mientras la gente intentaba superar la terrible experiencia del tsunami. La primera sensación de temblor hizo que la gente se sobresaltara y buscara refugio. El terremoto en Nevada tuvo fuertes golpes que siguieron y sacudieron todo, rompiendo cristales de ventanas, derribando objetos de estantes y paredes, y causando un ruido que resonó por todas partes. Bajo tierra, rocas y arena se movieron, creando olas que partían el cielo en el suelo. Los edificios altos se sacudieron y balancearon como en medio de un mar de olas. Nubes de polvo y humo se elevaron de los edificios derrumbados, y los incendios estallaron de fuentes desconocidas. El terror y el caos se extendieron por las zonas residenciales mientras la gente huía de los peligros de las calles. Gritos y llamadas de ayuda resonaron por las calles. No hay nada como la sequía en California. Desastres naturales como el calor intenso y la falta de lluvia han agotado los recursos hídricos necesarios para la agricultura y la vida diaria. Los campos, antes de un verde brillante, ahora se han convertido en tierras secas como rocas agrietadas bajo la dura luz del sol. Los cultivos se marchitan y se secan. Las fuentes de agua subterránea se agotan, y los ríos y embalses disminuyen, haciendo que el suministro de agua sea escaso. Las zonas residenciales también se enfrentan a las consecuencias de la sequía. El agua doméstica escasea, y la gente debe conservar y usar el agua con cuidado. Los administradores de recursos hídricos deben aplicar medidas para limitar el uso del agua y gestionar los suministros de agua de manera efectiva para minimizar los efectos de la sequía. Los desastres naturales como huracanes, tornados, sequías, terremotos y tsunamis han tenido consecuencias graves y diversas para las regiones de los Estados Unidos. Los daños materiales son a menudo una de las primeras y más graves consecuencias cuando la infraestructura, los hogares y la propiedad personal son destruidos o perdidos. Estos desastres también suelen provocar víctimas humanas, ya que la vida y la salud de las personas en la zona afectada están en riesgo. Además, los desastres naturales también tienen un impacto significativo en la economía de una región, especialmente cuando industrias clave como la agricultura, el turismo y los servicios se ven interrumpidas o destruidas. La pérdida ambiental también es un problema importante, ya que los ecosistemas locales, los bosques, las tierras y los océanos son destruidos o reducidos. Finalmente, estos desastres también tienen impactos psicológicos y sociales, causando estrés y ansiedad en las comunidades y aumentando la necesidad de apoyo psicológico y social. Oremos por los países de América que enfrentan la fuerza de los desastres naturales. Que Dios les dé la fuerza y la paciencia para superar estas difíciles pruebas. Amén. Estos desastres naturales ocurren de una manera inusual. ¿Podría ser que esto sea un arreglo intencional? Así es. Queremos hablar de una profecía en la Biblia. Esta es una profecía que aparece en la Biblia. Está en el libro de Apocalipsis y ocurrirá durante los años de la tribulación. Esa profecía trata sobre dos testigos. ¿Alguna vez has oído hablar de eso? ¿Es la gran tribulación una metáfora de esos desastres naturales? Estos dos testigos serán dos individuos que nunca han muerto, que podrían ser Enoc o Elías, dos fieles siervos del Antiguo Testamento que fueron llevados al cielo mientras aún vivían. Muchas personas creen que son Elías y Moisés porque aparecieron junto a Jesús durante la transfiguración. El punto más esencial es que estos dos siervos de Dios obtendrán un poder sobrenatural del Señor, lo que les permitirá lograr cosas increíbles.
Aparecerán cuando el mundo caiga bajo el malvado control del anticristo. Estarán vestidos de cilicio, una tela áspera hecha de pelo de cabra, y profetizarán en todo el mundo durante 1,260 días, o 3 años y medio. Estos hombres serán despreciados por la humanidad porque proclamarán el Evangelio de Jesucristo a un mundo que ha estado completamente ciego y espiritualmente perdido. Algunos escucharán, pero la mayoría ignorará su mensaje. Esta será una escena increíble de contemplar porque, sin duda, el anticristo será el gobernante del mundo y hará todo lo que esté a su alcance para evitar que nadie adore al único Dios vivo y verdadero de la Biblia. Por lo tanto, atacará a estos dos testigos. Además, estos dos hombres de Dios tendrán la capacidad de cerrar el cielo para que no llueva durante su profecía, tal como lo hizo Elías cuando se enfrentó al rey Acab y a la reina Jezabel. La sequía en California es una prueba de ello. Los paisajes resecos y las condiciones áridas que han asolado California durante años sirven como un crudo recordatorio del poder de controlar los patrones climáticos, un poder que poseerán estos dos testigos. Así como las acciones de Elías provocaron una sequía prolongada en el antiguo Israel, así también las palabras y acciones de estos testigos provocarán fenómenos ambientales similares durante su ministerio profético. La sequía en California ha tenido consecuencias de gran alcance, afectando la agricultura, los recursos hídricos y el bienestar general de las comunidades en todo el estado. Los ríos se han secado, los cultivos se han marchitado en los campos y los incendios forestales han asolado vastas extensiones de tierra. Esto sirve como una manifestación tangible de la profecía bíblica, ilustrando el impacto potencial de la intervención divina en el mundo natural. Además, el rey Acab y la reina Jezabel podrán convertir ríos y océanos en sangre y desatar una variedad de plagas cuando quieran. De esta manera, estos dos testigos predicarán con poder sobre el mundo. El poder de Dios será tan tremendo sobre ellos que serán absolutamente intocables. Y esto continuará hasta que lleguemos a Apocalipsis 11, donde la Biblia dice que después de 3 años y medio, la bestia que sube del abismo luchará con ellos, los vencerá y los matará. Sus cuerpos serán enterrados en la calle principal de la gran ciudad, que se conocerá como Sodoma y Egipto cerca del lugar donde Jesús fue crucificado. Y durante 3 días y medio, todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones mirarán sus restos, pero a nadie se le permitirá enterrarlos. Los habitantes de la tierra celebrarán la muerte de los dos profetas que tanto los han perturbado intercambiando regalos entre sí. Sin embargo, 3 días y medio después, el Señor infundirá vida a los dos testigos muertos, sembrando el temor entre todos los que celebraron su muerte. Entonces una voz fuerte del cielo llamará a los dos testigos, subid acá. Y una nube los llevará. ¿Recuerdas los tornados y trombas marinas en Florida de los que hablamos antes? Sí, eso es. Así como los tornados y trombas marinas en Florida fueron manifestaciones del poder y la autoridad de Dios, así también las acciones de los dos testigos servirán como testimonio de su soberanía sobre la creación. Volvamos a la profecía. En ese momento, habrá un terremoto masivo que matará a 1/10 parte de la población de la ciudad. 7.000 personas perecerán, y los que sobrevivan se desencantarán y glorificarán al Dios viviente. El terremoto en Florida lo demuestra de nuevo. La convulsión sísmica será cataclísmica, sacudiendo los cimientos mismos de la tierra y desatando destrucción a una escala sin precedentes. Los edificios se derrumbarán, las calles se abrirán en grietas y el caos reinará a medida que la ciudad sea engullida en una vorágine de devastación. El terremoto en Florida sirve como una vívida ilustración del cumplimiento de la profecía y la inevitabilidad del juicio divino. Tal como el profeta predijo, la tierra temblará y los impíos serán humillados. Sin embargo, incluso en medio de la destrucción, hay esperanza. Esperanza en la promesa de redención y la seguridad de que los propósitos de Dios finalmente prevalecerán. La Biblia afirma que cuando esta profecía se cumpla en los últimos tiempos, muchas personas se arrepentirán por rechazar a Dios y su amor. Rogarán por misericordia y perdón, pero ya no estarán disponibles. La salvación es la gracia de Dios. Es el regalo de la libertad de nuestros pecados que Jesús hizo posible al tomar el castigo por nuestros pecados en la cruz. A través de este don, 1 Juan 1:9 promete que si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda injusticia. Esta es una de las promesas más importantes de las Escrituras. Nos da libertad y esperanza para el futuro. Dios es fiel y diariamente nos invita a encontrar una nueva vida en respuesta a esa fidelidad.
Suena demasiado bueno para ser verdad. Suena demasiado fácil. Aunque pueda parecer demasiado bueno para las palabras o completamente diferente a cualquier cosa que hayas experimentado antes, es la verdad de Dios. Esta es la belleza y el misterio de la gracia, recibir un perdón que no merecemos. A veces parece que la vida cristiana se trata de ser salvo y luego ayudar a otras personas a ser salvas. Pero cuando profundizamos un poco más, descubrimos que ser salvo significa que somos salvos no solo de algo, nuestros pecados, sino también para algo. Es importante darse cuenta de que somos salvos de nuestros pecados. Pero también es importante darse cuenta de que somos salvos para algo. Somos salvos para que podamos llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos tiene en la tierra, compartir las buenas nuevas de la gracia de Dios y ser las manos y los pies de Cristo en este mundo, mostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones. Recibir la salvación a través de Jesucristo no es el final del proceso de ser salvo. Es el comienzo de un proceso de toda la vida de ser continuamente moldeados en las personas que Dios quiere que seamos. Esto significa asemejarnos cada vez más a Cristo, algo que hacemos en agradecida acción de gracias por nuestra salvación. A medida que nos parecemos más a Cristo, Dios obra a través de nosotros para compartir el amor y la gracia de Cristo con el mundo. La salvación es el don gratuito que Dios nos ofrece. Nuestras vidas vividas de una manera que agrada a Dios son nuestras ofrendas de agradecimiento a Dios. Estas señales muestran que la venida del Señor está cerca. La Escritura también enseña que ninguna cantidad de bondad humana, obras humanas, moralidad humana o actividad religiosa puede obtener la aceptación de Dios o llevar a nadie al cielo. El hombre moral, el hombre religioso y el hombre inmoral y no religioso están todos en el mismo barco. Todos se quedan cortos de la perfecta justicia de Dios. Después de hablar del hombre inmoral, el hombre moral y el hombre religioso en Romanos 1, 18-38, el apóstol Pablo declara que tanto judíos como griegos están bajo pecado, que no hay justo, ni aun uno, Romanos 3, 9-10. A esto se añaden las declaraciones de los siguientes versículos de la Escritura, Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3, 5-7, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos 4, 1-5, ¿qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ninguna cantidad de bondad humana es tan buena como Dios. Dios es justicia perfecta. Por esto, Habacuc 1:13 nos dice que Dios no puede tener comunión con nadie que no tenga justicia perfecta. Para ser aceptados por Dios, debemos ser tan buenos como Dios. Ante Dios, todos estamos desnudos, indefensos y sin esperanza en nosotros mismos. Ninguna cantidad de buena vida nos llevará al cielo ni nos dará vida eterna. ¿Cuál es entonces la solución? La solución de Dios. Dios no solo es perfecta santidad, cuyo carácter santo nunca podremos alcanzar por nosotros mismos o por nuestras obras de justicia, sino que también es amor perfecto y está lleno de gracia y misericordia. Debido a su amor y gracia, no nos ha dejado sin esperanza y sin solución. Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la buena nueva de la Biblia, el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del regalo del propio Hijo de Dios que se hizo hombre, el Dios hombre, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz por nuestro pecado y resucitó de la tumba, probando tanto el hecho de que Él es el Hijo de Dios como el valor de su muerte por nosotros como nuestro sustituto. Romanos 1, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cómo recibimos al Hijo de Dios? Debido a lo que Jesucristo logró por nosotros en la cruz. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Podemos recibir al Hijo Jesucristo como nuestro Salvador por fe personal, confiando en la persona de Cristo y su muerte por nuestros pecados. Juan 1, 12-13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 4:31, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Es así de sencillo. No hay nada más. La salvación no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando se le preguntó al pastor Chuck Swindoll si era posible saber con certeza que se tenía vida eterna, él respondió, sí, es posible. La Biblia, la palabra de Dios, lo hace posible. 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Por eso, podemos tener absoluta certeza de nuestra salvación si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que, el mensaje es claro, confía en Jesús. Confía en lo que hizo por ti en la cruz, muere por tus pecados y resucita. Es el regalo de la vida eterna. Acéptalo, cree en él, sé salvo. Es así de sencillo. Dios te bendiga. Que tengas un día increíble. Amén. Una extraña niebla envolviendo la Tierra, informes de un fenómeno ambiental sin precedentes que ha envuelto grandes extensiones de Estados Unidos están causando desconcierto y alarma. A diferencia de la niebla normal, este evento se caracteriza por una densidad inusual, una persistencia inquietante y un olor penetrante, a menudo descrito como químico o metálico. Además, los informes de síntomas de enfermedad, como irritación respiratoria y ocular, se han disparado en las áreas afectadas. El miedo y la especulación se extienden tan rápido como la propia niebla. Los expertos están desconcertados. Aunque algunos proponen explicaciones meteorológicas, la naturaleza anómala de esta niebla ha llevado a la gente a buscar respuestas más allá de lo mundano. Algunos sugieren que se trata de un fenómeno climático provocado por la crisis climática, mientras que otros van más allá, sugiriendo que podría estar relacionado con una agenda más profunda y siniestra, que va desde la manipulación ambiental hasta algo tan extremo como el control de la población. Si bien puede sonar a ciencia ficción, a falta de respuestas concretas, la especulación es todo lo que mucha gente tiene. Lo que aumenta la preocupación es el momento. Esta extraña niebla no ocurre de forma aislada. Coincide con una serie de otras ocurrencias desconcertantes, misteriosa actividad de drones, luces inexplicables en el cielo y un aumento de problemas de salud inusuales. ¿Podría estar todo conectado? ¿Es parte de un plan orquestado más grande? ¿O podríamos estar presenciando señales de un evento global que se aproxima, quizás incluso el fin de los tiempos? ¿Y si esta extraña niebla es más que un fenómeno meteorológico inusual, sino una señal profética más profunda? Para los creyentes, plantea la posibilidad de un mensaje divino oculto dentro de su densa y ominosa presencia. A lo largo de la historia bíblica, Dios a menudo usó elementos naturales para transmitir advertencias o llevar a cabo juicios. Un ejemplo destacado son las plagas de Egipto, donde fenómenos naturales, ríos que se convierten en sangre, enjambres de langostas y oscuridad, fueron enviados como señales directas de la intervención y el juicio de Dios, Éxodo 7 y 12. Curiosamente, la octava plaga de Egipto implicó una densa plaga que cubrió la tierra, trayendo enfermedades y destrucción. Algunos eruditos bíblicos han sugerido que los cambios ambientales, como los patrones climáticos inusuales, fueron parte de cómo se desarrollaron estos desastres, causando enfermedades y sufrimiento. ¿Podría estar sucediendo algo similar hoy? ¿Podría esta niebla moderna con su densidad inexplicable, olor químico y de enfermedad llevar un eco de esa antigua advertencia? En Lucas 9 y 11, Jesús habló de futuras señales que anunciarían grandes eventos espirituales.
Habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esta misteriosa niebla, que apareció sin explicación aparente y estuvo acompañada de informes de problemas de salud, podría verse como una de estas señales, una llamada de atención que insta a América a buscar a Dios con humildad y arrepentimiento. Así como las plagas de Egipto llamaron al faraón y a su pueblo a reconocer la soberanía de Dios, quizás esta niebla sea una señal que nos insta a hacer lo mismo. Es hora de volver a Dios. ¿Escucharemos? Antes de continuar, por favor, dona un super chat para que podamos difundir este vídeo a todas las personas del mundo. Gracias. Considera esto: nevadas cubriendo los desiertos de Arabia Saudita por primera vez en la historia. Inundaciones en las áridas extensiones del Sáhara y la desecación del antiguo río Éufrates. A esto se suma la rápida sucesión de 3 huracanes que azotaron la costa del Golfo de Florida, inundaciones repentinas que afectaron regiones improbables como el área de la bahía, y tormentas solares que se intensifican acompañadas de auroras vibrantes. Los científicos advierten que este patrón inusual podría volverse aún más extremo a medida que nos acercamos a 2025. Estos eventos sin precedentes han llevado a algunos a establecer conexiones con antiguas profecías, incluyendo los ominosos 3 días de oscuridad. ¿Podría la convergencia de estas anomalías ser más que una coincidencia? Cuando ocurren eventos significativos como estos y los principales medios de comunicación permanecen notablemente en silencio, la historia nos enseña que tal silencio a menudo indica algo más preocupante debajo de la superficie. Rara vez es solo una coincidencia. Apunta a que algo está siendo deliberadamente oculto. Retrocede y considera el panorama general. Patrones climáticos inusuales, la extraña niebla y los fuertes olores químicos. ¿Están estos fenómenos conectados de alguna manera? Si es así, ¿qué podrían estar ocultando? ¿Podría esta niebla ser más que un fenómeno natural? ¿Quizás una cobertura deliberada para algo mucho más ominoso? ¿Y por qué las autoridades dudan en reconocerla o investigarla abiertamente? De todos modos, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para ver más vídeos fascinantes. Recuerda, siempre tienes derecho a expresar tu opinión personal. Ok, volvamos al contenido. Mantente vigilante, permanece atento y, sobre todo, sigue haciendo preguntas. Extraña niebla que envuelve el suelo, nieve cayendo en desiertos donde no le corresponde, inundaciones repentinas que asolan regiones conocidas por la sequía y nubes de tormenta que se ciernen tan ominosamente que parecen sacadas de las páginas de una novela distópica. Estos eventos no están aislados. Se están desarrollando.